Objetivo general. Este proyecto tiene como propósito principal analizar el comportamiento de circuitos eléctricos que combinan resistencias y LEDs bajo dos configuraciones diferentes, serie y paralelo. Se busca evaluar cómo estos arreglos modifican la corriente, el voltaje y la intensidad luminosa, así como explorar el impacto de la capacitancia aparente en el desempeño del circuito. Objetivo específico: medir y comparar la intensidad luminosa de dos LEDs conectados a un circuito con resistencia en serie y en paralelo. 2. Determinar las diferencias en la resistencia equivalente de ambos arreglos y cómo esto afecta el flujo de corriente. 3. Evaluar la relación entre capacitancia aparente y comportamiento eléctrico en cada configuración. 4. Proporcionar un análisis teórico y práctico que respalde los resultados obtenidos, destacando posibles aplicaciones en electrónica básica. Propósito y planteamiento. En el ámbito de la electrónica, los arreglos de resistencias son fundamentales para controlar la corriente y el voltaje en circuitos, especialmente aquellos que incluyen dispositivos como LEDs. Este proyecto busca demostrar cómo los diferentes arreglos afectan a la intensidad luminosa y la eficiencia del circuito. A través de un enfoque práctico, se mostrarán las ventajas y limitaciones de cada configuración, vinculando los resultados a aplicaciones reales como sistemas de iluminación o dispositivos indicadores. Hipótesis. Se espera que los arreglos de resistencias en paralelos permitan una mayor corriente hacia los LEDs, lo que resultará en una mayor intensidad luminosa, debido a la menor resistencia equivalente del sistema. Asimismo, se prevé que este arreglo presenta una capacitancia aparente superior en comparación con el circuito en serie, donde la corriente se mantiene constante para todos los elementos, pero el voltaje se divide entre ellos, resultando en menor intensidad luminosa. Propósito y planteamiento. En el ámbito de la electrónica, los arreglos de resistencias son fundamentales para controlar la corriente y el voltaje en circuitos, especialmente aquellos que incluyen dispositivos como LEDs. Este proyecto busca demostrar cómo los diferentes arreglos afectan a la intensidad luminosa y la eficiencia del circuito. A través de un enfoque práctico, se mostrarán las ventajas y limitaciones de cada configuración, vinculando los resultados a aplicaciones reales como sistemas de iluminación o dispositivos indicadores. Marco teórico. Hoy vamos a explorar dos áreas fundamentales de la física y su aplicación, la electrostática y la electrodinámica, y cómo esto nos lleva a entender los capacitores y sus agrupamientos. Comencemos con la electrostática, que estudia las cargas eléctricas en reposo. Las cargas pueden ser positivas, asociadas con protones, o negativas debido a los electrones. Estas generan fuerzas, cargas de signos opuestos se atraen y cargas de signos iguales se repelen. Además, el principio de la conservación de la carga establece que la carga no se crea ni se destruye, solo se transfiere entre cuerpos. ¿Cómo ocurre esta transferencia? Existen tres métodos. Por frotamiento, como cuando frotas un globo contra tu cabello, ambos cargas se cargan con signos opuestos. O por inducción, sin un contacto directo, un cuerpo cargado afecta a otro cercano separando sus cargas. Y por contacto, donde un cuerpo cargado transfiere electrones a otro neutro, dejando ambos con el mismo tipo de carga. La interacción entre estas cargas está descrita por la ley de Coulomb, que dice que las fuerzas entre dos cargas dependen directamente de su magnitud e inversamente del cuadrado de la distancia entre ellas. Así que en cuanto más grandes sean las cargas y más cerca estén, mayor será la fuerza. Ahora hablemos de la electrodinámica, que estudia el movimiento de las cargas. Cuando estas se mueven ordenadamente, generan una corriente eléctrica. Esto es lo que usamos para encender luces, motores y dispositivos electrónicos. Además, a la electrodinámica también podemos transmitir energía eléctrica a largas distancias, desde las plantas generadoras hasta nuestros hogares. Aquí entra en juego algo muy importante, los materiales. Conductores como los metales permiten que las cargas se muevan fácilmente, gracias a que sus electrones están menos atados, por eso usamos cobre o aluminio para cables eléctricos. O no conductores como el plástico, la madera o el vidrio no permiten que las cargas se muevan fácilmente. Estos materiales protegen los circuitos o almacenan energía en dispositivos como los capacitores. Dentro de este contexto surge algo fundamental, los capacitores. Un capacitor es un dispositivo que almacena energía en forma de carga eléctrica. Está formada por dos placas conductoras separadas por un material aislante llamado dieléctrico.
Su capacidad para almacenar carga se llama capacitancia, medida en faradios, y depende del área de las placas, la distancia entre ellas y el tipo eléctrico. La fórmula para calcular la capacitancia es C es igual a Q entre V, donde C es la capacitancia, Q es la carga eléctrica almacenada y V es la diferencia de potencial entre las placas. Cuando necesitamos adaptar las características de un circuito, podemos agrupar capacitores de dos formas. En serie, los capacitores están formados uno tras otro. La capacitancia total disminuye, pero esta configuración permite soportar tensiones más altas. Y en paralelo, aquí los capacitores están conectados lado a lado. La capacitancia total es la suma de todas las capacitancias. El material eléctrico juega un papel clave. Su permitividad afecta directamente la capacitancia. Mientras mayor sea la permitividad, mayor será la capacitancia de almacenamiento. ¿Y para qué usamos los capacitores y sus agrupamientos? Para filtrar señales y eliminar ruidos en circuitos electrónicos, para almacenar energía, para ajustar frecuencias en osciladores o circuitos resonantes. En nuestro proyecto diseñaremos un agrupamiento de capacitores para analizar cómo estas conexiones afectan su comportamiento. Esto nos ayudará a optimizar circuitos para aplicaciones como la estabilización de voltaje o el manejo de energía. También en este proyecto analizaremos cómo funcionan y optimizaremos el uso de los agrupamientos para entender cómo afectan la capacitancia total y el manejo de energía. Evaluaremos diferentes materiales eléctricos para encontrar la mejor opción en términos de capacitancia y eficacia. Bueno, tenemos dos resistencias que están conectadas al LED, esto para evitar que se queme el LED. En R1 tenemos 100 ohms y en R2 tenemos 250 ohms. ¿Cómo le hacemos para obtener la resistividad total que alimenta a este LED? La fórmula para sacar sería resistencia total es igual a resistencia 1 más resistencia 2. Sustituyendo valores tenemos que resistencia total es igual, resistencia 1 es igual a 100 ohms más resistencia 2 que tenemos que es 250 ohms y por lo tanto tenemos que la resistencia total para todo este arreglo sería de 350 ohms. Ahora tenemos este segundo arreglo de resistencias que esta se va a usar para el booster. El booster ocupa alrededor de una resistencia de 300 ohms. No importa que sea exacta o que varíe un poquito, a final de cuentas la diferencia va a ser muy poquita y casi no se va a notar. Entonces tenemos dos resistencias que están conectadas al lado negativo de la fuente, lo cual están conectadas en serie. Entonces, para sacar la resistencia total de todo esto, tenemos que la resistencia total es igual a R1 más R2. Sustituyendo valores, tenemos que R1 es igual a 150 ohms más R2 que tenemos que es 150 ohms. Haciendo los cálculos, tenemos que es 300 ohms total, que es lo que se está alimentando aquí. Ahora tenemos dos arreglos de capacitores, los cuales están conectados al nodo negativo de LED. Aquí anteriormente tenemos la resistencia total que ya se había calculado con anterioridad y después tenemos estos cuatro capacitores, los cuales sus valores son 50, 220, 100 y 47 microfarads. Vamos a calcular la capacitancia total para el LED que se está calculando. Estos capacitores se tienen que estar en serie. Capacitor 1, 2, 3 y 4. Por lo tanto, la capacitancia total es 1 sobre capacitancia total igual a 1 sobre capacitancia 1 más 1 sobre capacitancia 2 más 1 sobre capacitancia 3 más 1 sobre capacitancia 4. Si despejamos a la capacitancia total, tenemos que es 1 sobre
1 sobre capacitancia 1 más 1 sobre capacitancia 2 más 1 sobre capacitancia 3 más 1 sobre capacitancia 4. Vamos a sustituir valores y tenemos que capacitancia total es 1 sobre 1 sobre capacitor 1 y tenemos que es 50 microfaradios más capacitor 2 y tenemos que es 1 sobre 220 microfaradios más capacitor 3 que es 1 sobre 100 microfaradios más la capacitancia 4 que es 1 sobre 47 microfaradios. Al hacer los cálculos tenemos que es la capacitancia total igual a 17.914 microfaradios. Por último, tenemos este arreglo de capacitores, los cuales tenemos que estar conectados en paralelo, porque todos estos capacitores están conectados a una fuente negativa y a la fuente positiva. Nosotros queremos calcular la capacitancia total. Entonces, para calcular este valor tenemos que la fórmula es capacitancia 1 más capacitancia 2 más capacitancia 3 más capacitancia 4. Por lo tanto, sustituyendo valores tenemos que capacitancia 1 es 50 microfaradios más capacitancia 2 que es 220 microfaradios más capacitor 3 que es 100 microfaradios. Por último, el capacitor 4 que es 47 microfaradios. Y por último, para calcular esto nos da un total de 417 microfaradios. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros al tener los dos arreglos le estamos comparando y comprobando cómo se almacena más capacitancia. Tenemos que para en serie se almacena menos capacitancia y acá es más. Por lo tanto, el LED que está conectado al arreglo de paralelo se va a apagar más lento y por lo tanto eso quiere decir que está almacenando más capacitancia. Este prototipo fue realizado con materiales de fácil acceso por medio de capacitores, los cuales ayudarán a que el circuito no corte de manera inmediata la electricidad que lo alimenta. Con ayuda del Arduino programado, al momento de tocar el papel de aluminio, este producirá un sonido, siendo este un material conductor que detecta la electricidad que produce el cuerpo humano. Para la realización de este proyecto se utilizaron estos materiales: un paquete de jumper DuPont de 10 centímetros con un costo de 38 pesos, un mini buzzer con un costo de 17 pesos, 4 resistencias de 1.5 ohms, tuvieron un precio de 8 pesos en total, 2 resistencias de 330 ohms con un costo de 8 pesos, capacitores electrolíficos con un costo de 3 pesos, un protoboard aproximadamente de 18 por 6 centímetros, el cual tuvo un costo de 100 pesos, un Arduino con un costo de 250 pesos, 6 clips fueron 3 pesos y 30 centímetros de aluminio con un costo de 18 pesos, una superficie firme de aproximadamente 5 por 5 centímetros, pues cartón reciclado, 2 LEDs, 5 pesos cada uno,
y cinta de aislar 2 centímetros de ancho, la cual tuvo un costo de 30 pesos. En total, para la realización de este prototipo se utilizaron 470 pesos. Bueno, yo les voy a explicar el funcionamiento del prototipo. Estas 3 resistencias están en serie y tienen una resistencia de 350 ohms. Este es el buzzer. El buzzer tiene una resistencia de 300 ohms. En serie porque una de las entradas de la resistencia está conectado en negativo y la salida de la resistencia 1 está conectada con la resistencia 2, pero en el positivo, y consecutivamente con la resistencia 3. Este arreglo de capacitores está conectado en paralelo. La entrada de cada uno está conectado al negativo de este arreglo en serie. Si desconecto uno, no importa. Bueno, sí importa porque tendré menor capacitancia, pero el circuito aún sigue funcionando como se puede ver. Cuando yo desconecto cualquier capacitor de este arreglo, este deja de funcionar. ¿Por qué? Porque ya no pasa corriente en todo el circuito y por lo tanto pues ya no funciona. Y si yo lo vuelvo a conectar, este vuelve a prender. Para demostrar los cálculos realizados anteriormente, vamos a verificar el funcionamiento. Cuando yo pongo mi mano aquí, bueno, nosotros somos conductores. Mi mano transfiere energía a un cable que está conectado en el Arduino. Vuelve a llegar a mi mano, pasa y lo recibe esta placa. Cuando yo quito mi mano, se demuestra el funcionamiento. Si volvemos a observar, voy a cortar la corriente y uno tarda en apagarse más rápido que el otro. Así comprobamos los cálculos realizados anteriormente. Bueno, ahora les voy a explicar el código que se utilizó para configurar el Arduino. La función Capacitive Sensor configura el sensor capacitivo. El pin 4 es el emisor y el pin 3 es el receptor. El sensor va a medir los cambios de capacitancia entre estos dos pines. La función pin mode configura el pin 12, 13 y 8 como salidas. La línea que dice pin 12 LED principal, pin 13 LED secundario, pin 8 zumbador, pues es la simbología que se le dio a cada cablecito para pues no confundirse. El serial Beijing 9600 inicia la comunicación serial con la computadora. Esto sirve para las lecturas del sensor al monitor serial. La función void loop inicia el bucle principal para su funcionamiento. Después de esto se declaran las variables número de lectura y lectura promedio. El número de lecturas se iguala con 10 y la lectura promedio se inicializa en 0. La lectura promedio almacena la suma de las mediciones antes de calcular el promedio. Bueno, de ahí se realiza un FORT, se suma la lectura promedio y eso realiza un ciclo de 10 mediciones con el sensor capacitivo. Después de la línea Sensor Capacitive Sensor toma la lectura del sensor capacitivo y las lecturas se acumulan en la variable lectura promedio. El delete ayuda a que se pause 5 microsegundos entre cada lectura para evitar las interferencias. Después la lectura promedio
se hace un cálculo, la lectura promedio entre el número de lecturas. Este calcula el promedio dividiendo la suma total de las mediciones por el número de las lecturas. El serial, la línea que dice serial.print ln lectura promedio, envía el valor promedio al monitor serial para visualizarlo. Después se realiza un if con las lecturas, lectura promedio es mayor o igual a 5. Este compara el promedio con un... Si este es menor o igual a 5, significa que no hay interacción válida, o sea que hay poca capacitancia detectada. Si no hay interacción, se enciende el LED con los pines 12 y 13 y apaga el zumbador del pin 8. Si la lectura es mayor a 5, significa que hay algo cerca del sensor, por lo cual se puede decir que sí hay interacción. Apaga el LED secundario, el pin 13, enciende el zumbador pin 8 por un segundo y luego apaga el LED principal, que es el pin 12, y este ciclo se repite continuamente. En conclusión, este proyecto con sensores capacitivos permitió entender cómo estos dispositivos utilizan la variación de capacitancia para detectar la presencia y proximidad de objetos, basándose en la interacción entre el campo eléctrico generado y los materiales cercanos. Los materiales conductores, al redistribuir las cargas, alteran el campo significativamente, mientras que los no conductores, al polarizarse, también afectan la capacitancia, aunque en menor medida. Esto hace que los sensores capacitivos sean muy versátiles, pudiendo detectar desde metales hasta plásticos o líquidos. Sin embargo, se observó que factores como la humedad o la temperatura pueden influir en la precisión de las mediciones al cambiar las propiedades dieléctricas del ambiente. A pesar de estas limitaciones, los sensores capacitivos se destacaron por su capacidad de detectar objetos de manera rápida y eficiente sin contacto físico, lo que los hace ideales para aplicaciones industriales de automatización y dispositivos táctiles. Este proyecto mostró cómo los sensores capacitivos aprovechan cambios en el campo eléctrico para detectar objetos, destacando su utilidad y algunas limitaciones prácticas. El resultado de nuestro proyecto es que al tocar el papel aluminio, el sistema que está programado producirá un sonido donde indicará la detección de la electricidad en nuestro cuerpo, haciendo que los focos se prendan, significando que hay corriente. Un ejemplo de donde pudimos comprobar los objetivos de nuestro proyecto fue con la capacidad del cuerpo humano y algunos materiales para la conductividad de energía eléctrica, ya que al tocar con nuestra mano los foquitos se prendían. También al verificar que los capacitores sí almacenan energía o voltaje. En conclusión, los arreglos de capacitores almacenan energía en forma de carga eléctrica. Los arreglos de capacitores permiten regular la cantidad de energía almacenada, lo cual es útil para aplicaciones como fuentes de energía, filtros y sistemas de alimentación en dispositivos electrónicos.